Muy buenas noches, jóvenes. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, ingeniero, se escucha. Mediante listas, mediante grafos y mediante representación de arrays. La representación de arrays hemos visto que podemos optimizarlo dependiendo de cómo lo vamos a representar. Hemos visto que podemos hacerlo con 3 vectores. Luego podemos optimizar un vector y representar fila y columna en un solo vector. Y más aún todavía podríamos agarrar y representar el vector fila columna a nivel de bits con un vector genérico bits, y prácticamente con eso estuviéramos, digamos, maximizando la optimización de nuestra estructura. A ver, voy a compartir pantalla. Morón Mariscal, ¿quería decirme algo? Levantó la mano, dice. Mariscal Morón. Nada, dije, para disculpar. Allá. Muy bien. Entonces vamos a ver un poquito, repasar de lo que hemos visto en la anterior clase para implementarlo ya de una vez nuestra matriz. Hemos visto que una matriz esparcida básicamente es una estructura de datos donde básicamente se compone de elementos de diferentes tipos. Aquí podemos insertar una matriz de 10 por 10. Ahí tenemos una matriz de 10 por 10, básicamente donde todos los elementos van a ser del mismo tipo, obviamente. Un libro. Ahí tenemos una matriz de 10 por 10, donde básicamente tenemos el número de filas que va desde 1. Inge, disculpe, parece que no está compartiendo pantalla. Ah, verdad. Perdón. A ver, vamos a compartir pantalla. Ahora sí. ¿Ya no? Sí, Inge, ya sale. Bien, aquí tenemos filas número de 1 hasta un número de columnas y las filas de 1 hasta número de filas. Esta es una matriz de 10 por 10. Una matriz esparcida se caracteriza por tener básicamente elementos repetidos. El elemento predominante aquí puede ser el valor de 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Todos los valores, pues no necesariamente 0, ¿no? Puede ser un valor cualquiera. ¿Sí? Esta es una matriz poco poblada, se llama matrices dispersas, donde los elementos repetidos abundan, o el elemento predominante normalmente, ¿no? Entonces, puede ser así. Puede ser así. Básicamente, estas matrices se caracterizan por ser de gran tamaño
Y utilizar estructuras normales nos va a conllevar a que tengamos mucha asignación de recursos, memoria y como también de proceso, ¿no? Para poder trabajar. En esta matriz de 10 por 10 nomás, que no es de gran tamaño, nos podemos fijar que básicamente si nosotros trabajaríamos con niveles de tipo de datos de tipo entero, tendríamos que utilizar 100 enteros multiplicado por 4 son 400 bytes, ¿no? Y básicamente eso va a llevar a que nosotros tengamos que utilizar 10 por 10 enteros es igual a 100 enteros por 4, estamos hablando de 400 bytes. Si yo hago de 1000 por 1000, obviamente ya es una matriz sumamente interesante, donde ya tuviéramos ya megas, ¿no? Millones de bytes con una matriz de 1000 por 1000. Entonces ya se nos complica la situación. Hemos visto las representaciones de este tipo de estructuras en la anterior clase, cómo pudiéramos representarlo, básicamente una matriz. A ver, un segundingo. Pudiéramos tener una tabla de 15 por 1. Esto sería mi vector de datos. Lo que yo no quiero es aquí. Y estuviéramos hablando también de esto, ¿no? Dos vectores que básicamente me van a representar esa estructura. Hemos dicho el vector fila, columna y el vector de datos. Pudiera haber vector fila y vector columna, pero hemos optimizado a un solo vector, donde básicamente el vector fila columna trabaja en base a una posición, ¿no? La fórmula es fila columna es igual, ¿no es cierto? Aquí hemos dicho a fila menos 1 por número de columna más la columna, ¿no es verdad? Entonces esto va a ir a la posición número 1 y su valor es 1. Esta es la posición 2, 4, 6 y el valor es 1. Esto es 2, 4, 6, 8, 18. Su posición es 2. Aquí sería 10, 20, 30. Posición 30. Su valor es 1. 32. Su posición es 3. 30, 44. Su valor es 5. 57. Su valor es 7. 63. Su valor es 8. 74. 74, sí, 2, 4, 75. Su valor es 9. 80, 90. 80, perdón. Su valor es 3. Y la posición 100, ¿no? ¿Sí? Su posición es 2. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de esa. Esto sería 81 en este caso. 81.
¿Sí? Entonces, esa sería la forma como representamos esta estructura. Sería 10, 11, 21, 32. 32, ¿está bien? 44. Sí, está bien. Tendríamos que tener un índice nosotros en esa, básicamente en esa posición. ¿Cuánto estamos utilizando aquí? Básicamente estamos utilizando 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí? 2, 4, 6, 8, 10, 11 entero. 11 entero. Y aquí estuviéramos utilizando 11 entero. Total, 22 por 4, 44, 88 bytes. Tenemos 88 bytes contra, ¿cuántos bytes? 400 bytes. Si nos damos cuenta, tenemos 88 bytes, que es esta matriz, contra 800 bytes o 400 bytes. Estamos ahorrando casi el 80%. A medida que incrementa más el tamaño de la matriz, el ahorro es más, es exponencial. ¿Sí? A medida que incrementamos más, el ahorro es mayor. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Jóvenes, ¿se escucha? Sí, se entiende, ingeniero. No escucho, no escucho. ¿Se está escuchando? Sí, se entiende, ingeniero. Allá, perfecto. Esto hemos dicho que también pudiéramos optimizarlo, la anterior clase lo hemos hecho, pudiéramos optimizarlo, este tipo de estructura, cambiando este vector fila columna a un nivel de bits, ¿no es verdad? Entonces, para ello, yo pudiera agarrar y decir que 100 posiciones puedo yo representar con ¿cuántos bits? Son 7 bits, ¿no es verdad? Entonces, cada 7 bits yo pudiera representar un determinado número de posiciones. Es decir, yo pudiera representar de esta manera. Entonces, solo voy a necesitar 2 enteros. Y pudiera tener esto. Pudiera tener esto. Esto para mí ahora sería mi vector fila columna. ¿Sí? Para mí sería ahora esto. En vez de ser esto, yo pudiera tener esto, vector fila columna. Donde cada entero, este sería el entero 0 y este sería el entero 1. Cada uno tendría yo 32 bits. Y cada uno yo voy a representar con 7 bits, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De tal manera que este valor, el 1, va a la posición 1. Entonces, ese 1 yo lo puedo representar aquí a nivel de bits. Lo hago ya en sentido inverso porque ya sabemos que los bits siempre de izquierda, de derecha hacia izquierda, ¿no? Entonces, básicamente yo tendría que hacerlo de esa forma. ¿Sí? Entonces, básicamente yo sé que los bits trabajan en este sentido. Esta sería la posición 1.
para mí sería el BF sub 1, vector fila columna en la posición 1. Esto sería el vector fila columna en la posición 2, otros 7 bits, ¿no? 1, aquí, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, ese sería para mí el vector fila columna en la posición 2. ¿Cuál sería su valor? El valor de 6. Entonces yo puedo hacer 1, 2, 4 y 6. ¿No? Entonces ese sería el vector fila columna en la posición. ¿Qué posición? 2. Y un último más vamos a hacer el vector fila columna en la posición 3. Ahí. Hasta aquí sería el valor de 3. Entonces, ¿cómo sería el valor de 18? 18 sería 1, 2, 4, 8, 16 y 18. Eso sería el vector fila columna en la posición y así sucesivamente. De tal manera que yo voy a necesitar 2 enteros acá, multiplicado por 4, serían 8 bytes. Entonces, aquí tendríamos 400 bytes y aquí tuviéramos 8 bytes. ¿No es cierto? Perdón, 400 de acá con los dos elementos, toda la matriz esparcida, y aquí tuviésemos, ¿cuánto? 22 por 11 por 2, 11 por 4, perdón, 44 más 8 son 52 bytes. Total, 52 bytes. Entonces ya tuviésemos un ahorro mucho mayor. Ahora, si nosotros queremos también este vector de datos, llevarlo hasta una representación a nivel de bits, obviamente vamos a optimizar muchísimo más, ¿no es verdad? Entonces, esa sería la representación. ¿Alguna duda? ¿Se entiende lo que se va a hacer? Esto, primeramente esto y luego esto, ¿se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, se entiende, ingeniero. Muy bien, entonces ya teniendo eso en cuenta, vamos a hacer la implementación. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a hacer la implementación. Aquí en el libro, aquí justamente tenemos, ¿no? Lo que hemos hecho es transformar un vector de una matriz esparcida en vector de posiciones, o posición 1, 2, 3, eso ya está. Cuando hacemos la implementación, la inserción, vemos que la transformación de una fila y una columna en una sola representación lineal, fila-columna, se convierte en fila menos 1 por número de columna más la columna, ¿no? Entonces aquí está brevemente explicado cómo se va a obtener el valor de 2 en la columna 3 y el valor de la posición, ¿no? De tal manera que aquí tenemos los elementos y las posiciones. Posición 3, posición 4, 5, 7, 11, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es básicamente cómo nosotros estamos representando una matriz esparcida. Ahora, ¿cuál es básicamente
la hermenéutica de cómo vamos a manejar. Básicamente, al ser una matriz de gran tamaño, nosotros vamos a manejarlo de la siguiente manera. Vamos a tener una clase, matriz, matriz esparcida, que va a tener ya no un vector de m por n, sino un vector lineal. Entonces, si es de tipo entero, voy a decir int vector de dato. Si fuera float, cambio esto por float. Además, vamos a tener otro vector, pero ese a nivel normal también de entero. Entonces digo int vector fila columna. Esos serían los dos vectores. Necesitamos también una dimensión. ¿Por qué la dimensión? Porque cada vez que insertemos un elemento, esa dimensión va a incrementar más 1. ¿No? Eso es básicamente cómo va a funcionar. Entonces, necesitamos una dimensión. Además, cuando nosotros tenemos una matriz, necesitamos saber cuántas filas y cuántas columnas, dimensionar. No hay una matriz dinámica. Las matrices siempre son estáticas. Tenemos que saber de cuánto por cuánto es la matriz. Y esa información tenemos que saberla en todo momento para saber si mi fila y mi columna están en rango, ¿no es verdad? Entonces, vamos aquí a añadir, además, en número de filas, en número de columnas. Muy bien, ya tengo el número de filas, número de columnas, el vector de datos, el vector de fila columna y la dimensión de los vectores. Ahora, ¿qué más faltaría para transformar de esta matriz normal a una matriz o a un vector fila columna y un vector de datos? Si se dan cuenta, los ceros no hay. Es decir, el cero es el elemento predominante. No siempre va a ser 0. Puede ser un 1. ¿Qué tal si en mi matriz abundan los 1? Entonces, ese sería mi elemento predominante. O si es una matriz donde yo tengo algún elemento muy repetitivo, ese sería el elemento predominante. En una gráfica, en una fotografía, una matriz de píxeles, ¿qué cosa sería el elemento predominante? ¿Cuál sería? ¿El color que más se repite? Muy bien, el color. ¿Y cómo se representa un color? Porque en una matriz no hay un color, ¿no ve? No lo puedo, azul no va el azul. ¿Cómo se representa un color en la computadora? A ver, ¿quién me dice? A ver. Todos los colores tienen un código, ¿no es verdad? Todos los colores tienen un código. Ese código es el que representa el color. Si ustedes se van a Paint o a cualquier editor gráfico, cuando ustedes van y hacen un color, ese color tiene un código. Ese código es el que básicamente me va a representar el color. Y ese código está en la matriz. Eso es lo que se guarda en una imagen, los códigos de los colores. Si es azul, si es rojo o alguna combinación. Entonces, esa básicamente va a ser nuestro elemento repetitivo. Si yo tuviera una matriz de sopa de letras, una matriz de caracteres, obviamente va a ser un elemento repetitivo, ¿no es verdad? Una letra de esa va a ser la que más se repite. Entonces, el elemento predominante va a ser aquel elemento que se repite más veces en la matriz. Más veces. Puede ser un número, una letra, un carácter, puede ser un código de color, un código de sonido,
puede ser un, qué sé yo, un objeto cualquiera. Ese es el elemento predominante. Ahora bien, aquí, ¿qué faltaría en mi definición de la clase? ¿Qué faltaría en la definición de la clase? A ver. ¿O solo ahí lo vamos a dejar? A ver, ¿qué faltaría? A ver, Alexander. Quiero saber si están atendiendo o no están atendiendo. Alexander, ¿qué faltaría? Alexander. Alexander A. Mero. Nada. A ver, Jael Sandoval. Jóvenes. ¿Qué faltaría? El elemento predominante. El elemento predominante. Obviamente. ¿Y de qué tipo va a ser mi elemento predominante aquí? Pico entero. Ya, muy bien. Entonces va a ser el elemento predominante. Si mi vector de datos es de tipo float, ¿de qué tipo va a ser el elemento predominante? Float. Float, ¿no es verdad? Si es un char, un char. Si es un código, un código. Un objeto, un objeto. Entonces el elemento predominante va a ser exactamente el mismo tipo del vector de datos y no así el vector fila columna. El vector fila columna siempre va a ser de tipo entero. Posiciones, no se olviden. Posiciones. Estoy repitiendo clarísimo. Ojalá el día del examen no se olvide. Muy bien, entonces ya tengo aquí mi constructor. ¿Cómo va a ser? Public matrices paths. ¿Qué va a entrar? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué entraría en una matriz sparse? En mi constructor. El número de fila y el número de columna. Ya, int. Número de filas. Int. Número de columna. ¿Algo más? Y el elemento. Obviamente el predominante. ¿Quién es? Entonces, int, elemento predominante. Con eso yo ya puedo determinar cuántos o qué elemento va a ser el que no va a ingresar a mi matriz o a mi vector en este caso. ¿Cómo dimensiono ahora vector de dato y vector fila columna? Vector de dato es igual int, aquí falta int, número de filas por número de columnas. Pregunta, ¿está bien? ¿Será que está bien esa definición? Obviamente, elemento predominante, this EP es igual a EP. ¿Qué más me faltaría aquí? Me faltaría this punto número de filas es igual a n filas. This punto número de columnas es igual a n columnas. Y la dimensión de mi matriz va a estar básicamente en menos 1. ¿Está bien o está mal ese constructor? ¿Quién me dice?
¿Bien o mal? En el vector de datos solo fallaría lo que está neut, int, nomás faltaría. ¿Cómo? De nuevo, a ver, por favor, de nuevo. En donde está vector de datos, neut, int no especifica qué tipo es. Ah, ya, pero no, ese es de forma, no es de fondo. Como Ah, les digo, eso es aquí y lo borramos esto y eso es de forma. Sintaxis nomás. Int, número de filas por número de columnas. Así. ¿Está bien? ¿Qué opinan? A ver, vamos a preguntar cómo si entiende o no entiende. A ver, Charlie Peñaranda Cruz. Charlie Peñaranda Cruz. ¿Está? O está presente, pero en cuerpo y ausente en mente. A ver. Ese es el problema de pasar a veces virtual, ¿no? Están durmiendo algunos jóvenes. No atienden. A ver. Diego Aníbal Toledo. Diego Aníbal Toledo. Nadie. Nadie. parece que está bien, ingeniero. A ver. Si así me hiciera el día del examen, yo simplemente voy a tener esa nota. ¿Quién me dice dónde está el error? No de sintaxis, obviamente. No estamos hablando de que falta una coma. No. Estamos hablando dónde está el error de esta representación. ¿O por qué no puedo hacer esto? ¿O por qué no debería? De funcionar va a funcionar, pero ¿por qué no? Le regalo 5 puntos al que me dice. A ver. Puede ser que le esté dando una dimensión demasiado, o sea, tipo si fila y columna es demasiado, de repente no está muy optimizado. Ya, entonces, ¿y de cuánto le pongo? Sería hacer dinámicamente algo, no sé, tipo ponerle un valor predefinido y aumentar si es necesario. Muy bien. ¿Qué se llama usted? Josué Urquidi. Me hace recuerdo que le ponga esos 5 puntitos, ¿ya? En la siguiente clase, no se olvide, ¿ya? Sencillo, pues, jóvenes. No hay donde pelarle al gajo. Si yo tengo una matriz de 10 por 10, número de filas son 10 y columnas son 10, ¿qué estoy haciendo con eso? Lo estoy complicando, porque si yo hago una representación normal va a ser 100 enteros. Pero si yo hago así, 10 por 10, 100, voy a ocupar aquí y aquí 100. O sea que sumado estos dos, va a ser 200 enteros. Y yo haciendo esta representación normal, ocuparía apenas 100 enteros, 400 bytes. Aquí utilizaría ¿cuánto? 200 enteros. Y en vez de simplificar, complicar. No sé si me entienden.
Si mi matriz es de 10 por 10, entonces aquí estuviera asignando 10 por 10, 100 elementos a este vector, y aquí 100 elementos a este vector. No tiene sentido eso. Mejor me voy pues a los de arriba nomás, que utilizo 100 enteros y se acabó el mambo, ¿no? Entonces, si se está haciendo justamente para simplificar, lo que tenemos que hacer aquí es asumir que estos vectores van a ser bastante cortos, bastante pequeños, porque son matrices de esparcida donde el elemento predominante no se va a incluir en ellas. Por lo tanto, yo pudiera poner aquí un valor inicial. Y mi valor inicial yo puedo poner que sean 10 elementos para toda esa matriz. Ya si hace falta más elementos, yo puedo simular una matriz dinámica, es decir, un incremento. Pero en este caso yo voy a asumir que 10 elementos nomás voy a hacer uso de toda esa matriz. Ya sea que mi matriz es de 200 por 200.000, tendría que valores pequeños inicializar. De tal manera que yo voy a tener esta representación, vector de dato y vector fila columna de 10 elementos. Así, pequeño, donde la dimensión está en -1. Y básicamente esa es mi vector fila columna con 10 elementos o menos que están asignados a mi vector. ¿Se entiende? Entonces ese sería mi constructor. Un constructor que me está permitiendo inicializar una matriz, dos vectores pequeños. A medida que voy a insertar elementos en la matriz, obviamente esta dimensión va a ir aumentando, Cuando llegue al final de estos 10 elementos, voy a agarrar y voy a hacer crecer mi matriz en un porcentaje de crecimiento, ¿no? Un porcentaje de crecimiento. Entonces, va a ir creciendo de forma dinámica, solamente con los datos que no son del elemento predominante. Esa es básicamente el espíritu de este tipo de estructura. ¿Se entiende? Sí, ya se entendió. Muy bien, entonces ya tenemos mi constructor. Ahora vamos a hacer dos elementos fundamentales, que es el set y el get. Y ya en función de eso ya podemos hacer muchas operaciones de una matriz, ¿no es cierto? ¿Qué operaciones podemos hacer en una matriz? Transpuesta, determinante, inversa de una matriz, suma de matrices, resta de matrices, multiplicación de matrices. Todas las operaciones que conocemos de una matriz. Entonces, básicamente, aquí tuviésemos un método que se llama public void insertar. ¿Qué va a entrar? Va a entrar un elemento, va a entrar número de fila, va a entrar qué fila voy a insertar ese elemento, y en qué columna, ¿no? Obviamente la fila tiene que estar en rango, entonces lo que yo puedo preguntar es si fila es menor o igual al número de fila, y además columna es menor o igual al número de columna. Entonces quiere decir que estamos bien. Si uno de ellos está mal, entonces mandamos un mensaje de error que está fila y columna fuera de rango. ¿En qué va a consistir? Sencillamente en que nosotros vamos a agarrar
y vamos a meter estos elementos a la matriz, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a hacer en... Muy chiquitingo, perdón. Vector, fila, columna. Y la dimensión está aquí, menos 1. Entonces, si la fila y columna están en rango, automáticamente lo que yo debería hacer es insertar, ¿no es verdad? Pero tenemos limitaciones. ¿Qué tal si yo quiero insertar el elemento 5 en la fila 1, columna 10? Entonces, lo voy a insertar porque el elemento predominante es 0, ¿no? Y fila columna es igual a fila menos 1 por número de columnas más la columna. Yo ya tengo, entonces, ¿esto qué se va a convertir? Fila 1, columna 10, en la posición 10. Entonces ya sé que el 5 va a ir en la posición 10. ¿Qué más tendría que hacer ahora? Ya tengo fila columna. Entonces básicamente lo que tendría que hacer es hacer una condición, verificar si este elemento no es el elemento predominante, ¿no es cierto? Entonces básicamente tendría que hacer esa verificación. Aparte, ¿qué pasaría, jóvenes, si yo tengo esta matriz, atiendan bien, y quiero insertar el elemento 2 en la fila 3, columna 2? Estamos hablando de esta posición. Hola, ¿va a poder entrar, sí o no? ¿Podría reemplazar el elemento? Ya, obviamente, va a poder ingresar y va a agarrar y va a ingresar con el elemento 2, ¿no? Entonces, metemos este 2. Meto, y aquí directamente vamos a hacer más en la fila 2, columna 3, se va a ver 10, 20, 22, 22. Y aquí va a ser el elemento 2. Incrementó una posición. Estamos insertando. Pero, si yo quiero meter, atiendan bien, este elemento, el elemento 4 en la fila 4, columna 2, es decir, aquí, columna 3, columna 4, 2, 4, aquí. Si esto no hay en el vector de datos el 0, está ingresando, quiero meter 0, pero en mi matriz no hay en el vector de datos 0, aquí no hay en ningún lugar 0. ¿Cómo voy a verificar si es igual? A ver, ¿qué hago? ¿Quién me indica? Lógica, lógica. ¿Se debería eliminar ese elemento del vector y redimensionarlo? Eliminar, pero a ver, la pregunta del millón. No sé por qué me dicen eliminar. Estamos hablando de la fila 4, columna 4 aquí. ¿Qué voy a eliminar si no hay? Yo quiero meter 0. ¿Aquí hay 0? ¿Aquí hay 0? ¿En el vector de datos hay 0? No hay.
¿Hay 0 o no hay 0? A ver. A ver, ¿hay 0 o no hay 0, jóvenes? Parece que no estamos entendiendo el espíritu de la matriz esparcida. En la matriz esparcida los ceros no hay, el elemento predominante no hay. Y si yo quiero meter el elemento predominante en la fila y columna que no hay, entonces yo no lo voy a meter, pero obviamente este 0, fila, a ver, digo, fila 4, columna 4, quiero meter 0 y digo, el 0 es 0, o sea, no hay aquí esa fila columna 4, no hay, entonces no lo voy a meter, no hago nada. Es decir, yo no puedo meter el elemento predominante aquí. Aquí pueden entrar todo menos el elemento predominante. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo esta situación? Quiero meter 0, pero en la fila 1, columna 1, esto, aquí. ¿Hay la fila 1, columna 1? Sí, aquí está. ¿Debo meterlo 0 o no? ¿Qué debo hacer? ¿Debo ponerlo 0 aquí o no? ¿Qué opinan ustedes? A ver. ¿Qué haría? ¿Debería entrar el 0 o no? ¿O qué debería hacer al programa ahí? No debería meter. No meter, pero ¿qué debería hacer más bien? Mandar un mensaje No. o Un mensaje. ¿Acaso yo no puedo ponerle aquí a este valor 1 el 0? Puedo. Pero ¿qué debería suceder? Que yo agarre y digo, fila 1, columna 1, sí, está aquí, es este. Entonces, y estaba en 1, entonces yo no puedo meter los 0. Lo que tengo que hacer es eliminar esto. Esa fila y columna, eliminar ese en el vector, esa posición y ese dato. ¿Entienden, no? Entonces, cuando yo meto el elemento predominante en una posición que ya existe, ¿qué tengo que hacer? Eliminar. Si quiero meter el elemento predominante en una posición que no existe, 8,1 aquí, 8,1 aquí, que no existe, porque este no existe aquí, la fila 8 por 1, no hago nada. En cambio, si yo meto un valor cualquiera, 8 en la posición que ya existe, modifico. Si meto 8 en una posición que no existe, aumento la dimensión y voy insertando ese valor. ¿Se entiende, no? De nuevo voy a explicar. Si yo meto un valor que no es el elemento predominante en una posición que ya existe, modifico. Por decirle, yo quiero meter el valor de 8 en la fila 1, 1. Entonces agarro, como era 1 aquí, no era 0 por si acaso, era 1 aquí. Entonces, 1, 1, ya existe ese valor aquí. ¿Existe el valor? Sí. Entonces, no pasa nada, modifico esto. Y aquí voy a agarrar y modificar este valor. Voy a agarrar y lo modifico. Eso ahora se convirtió en 8. Listo. Si yo agarro y quiero meter el valor de 8 en la posición 10, 1, 10, 1, digo 10, 1, ¿aquí hay algo? No, porque 10, 1 sería 91. 91 aquí, 91, ahí no hay 91, entonces voy a decir no hay, ¿qué es lo que voy a hacer? Insertar, mi dimensión estaba ahí, entonces voy a agarrar, insertar, aumentar una posición y voy a decir 91, el valor 8. Listo. Ya está. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agarrar y meter el elemento predominante, el 0, en una posición
que no existe, es decir, la fila 3, columna 7, digamos, 3, columna 7, estamos hablando de esta, 3, columna 7, ¿sería en qué posición? 20, 20, 10, 20, 27. 27 hay aquí, no hay. Entonces, quiero meter el 0 en la posición 27. No hay, no hago nada, pues no voy a meter el 0 acá. Aquí no va a entrar el 0. Pero, ¿qué pasa si yo quiero agarrar y digo, quiero meter el 0 en una posición que ya existe? Por decirle aquí, en la fila 3, columna 10. Aquí. Fila 3, columna 10. ¿Hay el 30? ¿Hay el 30? Sí, aquí está el 30. Aquí está. ¿Cuánto era? 1, pero yo quiero meter 0. Es decir, esto quiero convertirlo en 0. Entonces, aquí sí, pero no puedo meter 0 ahí. ¿Qué tengo que hacer? Eliminar esto. ¿Y cómo hago eso? Esto acá, recorrer todos esos elementos menos una posición. ¿Se entiende la forma como debemos manejar eso? Sí, ingeniero, se entiende. Muy bien, entonces ese sería básicamente mi formato de cómo va a funcionar. Tengo fila columna, que es lo que voy a hacer para no estar haciendo una búsqueda. Lo que me convendría hacer es aquí en posición, buscar posición. La posición, ¿qué posición estoy buscando? Esta, la posición en el vector, acá, posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estoy buscando en qué posición está la fila y la columna. Si ya hay esta fila y columna en la matriz, le digo, búscame la fila y la columna en la matriz. Y él me va a devolver la posición del vector. La posición del vector está aquí, sabemos que es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, estamos buscando en estos elementos si hay esa fila y columna transformada. Esta posición, obviamente yo puedo hacer que me devuelva la posición. Y si no hay la posición, que me devuelva menos 1, ¿no es verdad? Entonces, lo que aquí yo pudiera preguntar es, si la posición es distinto de menos 1, ¿qué significa? Que lo encontró, que lo ha encontrado. Entonces, básicamente lo que yo puedo hacer es ir y directamente modificar ya en ese vector, en la fila columna, esos elementos, esos atributos. ¿Sí? Entonces, si es distinto de menos 1, lo he encontrado. ¿Qué tendría que hacer? Verificar. Ahora, puede ser que yo esté metiendo el 0 o un valor distinto. ¿Qué hemos dicho? Si el elemento es igual al elemento predominante, ¿qué significa eso? ¿Quién me dice? Si hay el y el elemento predominante. ¿Qué significa? Va a eliminar la... Eliminamos, correcto, muy bien. Entonces aquí eliminamos. ¿No es cierto? Estamos eliminando eso. Aquí, fila, columna, existe. Si es distinto, existe. Si el elemento es igual al elemento predominante, entonces eliminamos. ¿Y cómo vamos a eliminar eso? ¿Qué vamos a hacer? Básicamente vamos a hacer un for, ¿no es cierto? Si yo quiero eliminar y me dice la posición, atiendan, aquí me está diciendo la posición. ¿Dónde está esto? Aquí. Aquí está la posición. Aquí, ahí está, me está diciendo. Tienes que eliminar. Entonces yo voy a hacer un for desde posición hasta dimensión. ¿Qué voy a hacer? Recorrer todos esos elementos, ¿no? Entonces va a ser un for menor igual o menor que dimensión y más. ¿Y qué voy a hacer? Voy a cambiar vector fila columna
en la posición I va a ser igual a vector fila columna en la posición I más 1. Vector de datos en la posición I al vector de datos en la posición I más 1. Listo. Ahí está. Eso me va a generar todo eso. Y cuando termine, yo sé que la dimensión debe decrementar una posición porque es más pequeña. Entonces, con eso estamos eliminando. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si no lo es? Si el elemento predominante no es igual al elemento. Entonces, aquí yo agarro y digo else. ¿Qué significa si no es igual? ¿Qué me dice? Lo va a insertar. Lo va a insertar. Es decir, vamos a insertar. ¿No? Es decir, ya existe la posición. ¿Será que vamos a insertar? A ver, de nuevo, la fila y columna existe, pero no es igual al elemento predominante. ¿Vamos a insertar o vamos a modificar? Vamos a insertar o modificar. Modificar en el vector de datos, en la posición post, vamos a poner el elemento. Nada más, vamos a modificar el dato nomás. ¿No? Pero ahora, si la fila y columna no existe, aquí vamos a no existe fila y columna, que decir que es un elemento nuevo. ¿Qué hacemos? Si no existe la fila y la columna, ¿qué hacemos? Porque la posición no es -1, es -1, perdón. La posición no hay fila y columna. Es un dato nuevo lo que estamos queriendo meter. ¿Qué hacemos? A redimensionar. Ya, tendríamos que insertar, pero al insertar obviamente, ¿no es cierto? Tenemos que redimensionar porque puede ser que ya esté lleno la matriz. Entonces, lo que podemos decir, insertamos. ¿Cómo vamos a insertar? Primero vamos a redimensionar el vector, por si acaso. Redimensionamos. Él verá si esto agranda o no agranda. Él va a ver si esto es más grande o más pequeño. Si hay espacio o no. Así como este. Hay espacio, entonces no va a hacer nada. Si no hay espacio, no va a hacer, va a agrandarlo. Redimensionamos. ¿Y qué más deberíamos hacer? Ya, lo hace acrecentar. ¿Qué más faltaría? ¿Qué faltaría? Ingresar el dato al vector de la... Ya, pero ¿y qué pasa si es el elemento predominante? Ahí no estamos preguntando si es igual al elemento predominante. Ah, sí, es igual. Verificamos si es un if, si es diferente el elemento predominante. Muy bien, entonces, antes de redimensionar, para que no esté haciendo esas operaciones, directamente lo que corresponde sería aquí verificar. Si el elemento es distinto del elemento predominante, ya. Si es distinto, insertamos. Porque si es igual, no vamos a insertar. Entonces aquí, insertamos. Es nuevo, ¿no ven? Entonces, aquí ya podemos decir redimensionar. Redimensionamos y incrementamos la dimensión, din más. Y básicamente lo que hacemos es el vector de datos en la posición din es igual al elemento. No es 0, porque nos estamos asegurando aquí que no es 0. Y el vector fila columna
en la posición D es igual a fila y columna. Listo. Y con eso estuviésemos insertando esa parte de la matriz. Ahora, obviamente, si la fila y columna no están en rango, entonces lo que tendremos que hacer, obviamente, es un else, ¿no? Un else. Aquí. Else. Entonces, system.out.print error, fila y columna fuera de rango. ¿No? Eso sería básicamente nuestro algoritmo para poder insertar un elemento en mi matriz. Quedaría así. ¿No? Entonces, sencillito. Calculo fila y columna, calculo la posición donde está esa fila y columna. Si esa posición existe y el elemento es igual al elemento predominante, estoy borrando. Si no es igual, sencillamente estoy actualizando, modificando. Si esa posición no existe, no hay fila y columna, entonces, ¿qué tengo que hacer? Puede ser inserción, pero primero debo verificar que el elemento no es igual al elemento predominante, porque si es igual, no voy a insertar. Y redimensiono para ver si hay espacio en el vector y automáticamente incremento la dimensión, meto el elemento en el vector de datos y la fila y columna en el vector de fila y columna. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Muy bien. Ese sería mi método para insertar. Ahora, yo voy a hacer el método para devolver. Lo mismo pudiera ser public. Aquí vamos a hacer más grande 5. Public básicamente es int get. ¿Qué va a entrar? Fila y columna. Int, fila y columna. Eso saben que es de forma, ¿no ven? No. Entonces, para que tengan idea nomás. Fila y columna. Perfecto. Pregunta. ¿Debo poner una condición si la fila y columna está en rango, sí o no? En mi opinión no debería porque está en rango. Ya hemos hablado de eso también. Va a entrar parte del examen. Si me ponen una condición, una función, quiere decir que no han visto nada, no han aprendido nada. Hemos dicho que las funciones no deben tener una precondición, porque si no está en rango, ¿qué cosa vamos a devolver? Porque sí o sí aquí tengo que devolver un valor. Entonces, se asume que la fila y columna está en rango. ¿Y cómo me voy a asegurar? Antes de la llamada a get, debo verificar si la fila y columna que estoy mandando está en rango, para posteriormente llamarla a recibo. Entonces, aquí no hay una condición. Directamente voy a calcular fila columna. Entonces, digo fila columna. Entonces, voy a decir fila menos 1 por número de columna más columna. Estoy calculando ahí el valor de fila columna. ¿Sí? Ahora, ¿qué corresponde hacer? Ya tengo el valor de fila y columna. ¿Qué correspondería hacer? A ver, ideas.
Ya tengo el valor de fila columna. ¿Qué corresponde hacer ahí? A ver. ¿Qué corresponde hacer? Obviamente es int posición, lo mismo, buscar fila columna y le mando fila columna. Listo. ¿Qué haría aquí? Si posición diferente de -1, ¿qué significa que es distinto de -1? ¿Qué significa? ¿Qué significa, jóvenes? Significa que lo ha encontrado, ¿no? Entonces, vamos a decir, ¿qué hacemos? ¿Return directamente o podemos poner aquí una variablecita y digo int valor es igual al elemento predominante inicialmente? Y si no va a cambiar, si no va a ser -1, entonces digo valor es igual al vector de datos en la posición post. Y directamente digo retornar valor. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy asignando el valor asumiendo que es el elemento predominante. Y si hay esa fila y columna, ¿no? Y básicamente le estoy cambiando el valor a ese atributo, ¿no? Vector de datos en la posición post. Y devuelvo valor. Tan simple como eso sería mi método get. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Entonces, básicamente eso sería mi método get. ¿Cómo haríamos el método private buscar? En fila columna. A ver, si yo quiero buscar aquí el valor, si quiero buscar el valor 44, obviamente voy a empezar un ciclo que va a empezar siempre en la posición acá, ¿no? Acá. Y voy a decir 1 distinto de 42, sí, distinto, sí, hasta que llegue a el elemento que estoy buscando. Entonces, un ciclo de búsqueda, nada más. Entonces, obviamente yo voy a hacer de esa forma. Entonces, ¿cómo sería aquí mi método? Básicamente sería un int i igual a 0, mientras i menor igual a la dimensión, obviamente. Y además, vector fila columna en la posición i es distinto, caspita, es distinto de FC. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y más. Ese va a avanzar mientras sea distinto. Cuando sea igual, ¿qué va a suceder? Se va a detener esa búsqueda. No entra, ¿no? Pero aquí vamos a chiquitín lo vamos a poner. Distinto. Entonces, cuando sea igual, automáticamente, ¿qué va a suceder? Se va a detener. ¿Cómo voy a saber si lo he encontrado o no? ¿Quién me dice? Ya hemos avanzado también eso. ¿Cómo yo agarro y sé que lo he encontrado?
A ver. ¿Nadie? Si se ha pasado, a ver, dígame acá, para terminar la clase, si se ha pasado y yo estaba buscando el 63, uno distinto del 63, no, distinto, iguales, ahí se va a detener. ¿Se ha pasado? No. Pero si yo busco un valor, digamos el 80, voy a buscar, va a ir saltando, ¿hasta dónde va a llegar el i? Más allá de dimensión, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué significa que no lo encuentre? Que se va a pasar más allá de la dimensión, ¿no es verdad? Quiere decir que este índice ha ido buscando, nunca lo ha encontrado, siempre es distinto, y se ha ido más allá de la dimensión. Entonces, la única forma que yo pueda saber que lo he encontrado es cómo. Si el i es menor a la dimensión, menor o igual. Si i menor o igual a la dimensión. ¿Qué voy a retornar? Y la posición. Si no, ¿qué voy a retornar? -1. Muy bien, excelente. Entonces, ese sería mi método buscar. Y con eso ya está implementado mi matriz esparcida, que básicamente esa es su codificación. A ver, aquí vamos a buscar si esa codificación ya está hecha. A ver. Aquí está. ¿Se está viendo? ¿Se está viendo? Sí, lo que estamos haciendo básicamente es para float en este caso. Vector fila columna entero, float vector de datos, dimensión, número de filas, número de columna y float de elemento predominante. El constructor, número de filas, número de columna, elemento predominante, dimensión de 10, dimensión es -1, número de filas es número de filas, número de columna y elemento predominante, elemento predominante. Puedo preguntar si está vacía, cuando está una fila, una matriz vacía, cuando es dimensión -1. Esto sería el método insertar o set, como quieran llamarlo, donde entra la fila, la columna y el dato. Y pregunto si el número de filas está en rango, entonces básicamente hago. Si no, uno de ellos está mal, mando el mensaje de error, ¿no? Lo hemos hecho ahorita al revés, al final lo hemos mandado, ¿no? Aquí básicamente transformamos la fila y columna en un solo valor, fila, columna, fila -1 más número de columna más columna. Si está vacía, básicamente el elemento predominante. A ver, hagamos como hemos hecho nosotros ahorita. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho de la siguiente manera. A ver, vamos a ver. Tiene que funcionar iguales. Aquí está. Pues buscamos. Esto agarramos y hacemos esta operación. Buscamos el elemento X en la posición fila y columna. Ya. Entonces, buscamos.
¿Qué más hemos hecho? Aparte de eso, aquí hemos transformado, para que no piensen mal, hemos dicho fila, columna y mandamos FC. Muy bien. ¿Qué más hemos hecho? Preguntar si encontró Ya. la posición. Si encontró, ¿cómo sería si encontró? Es si X distinto de menos 1, ¿no? Esto. Sí. Si X distinto de menos 1, ¿qué hacemos? Preguntamos si el dato es igual al elemento predominante. Ya, si el elemento es igual al elemento. If el elemento aquí se llama dato es igual al elemento predominante. Si es igual, ¿no? Sí, entonces hacemos la eliminación. Ya está. Le eliminamos, hacemos esta operación. Ahí. Y terminamos con D menos menos. Sí, vamos bien. Ahí termina ese for, ese if. Si es igual, caso contrario, ¿qué hacemos? Modificamos. ¿Dónde estamos? Modificamos aquí. Es lo mismo, solamente desordenado. Ahí. Ahí está. Eso en caso de que el elemento predominante sea igual y si no, acá. Si la posición no lo ha encontrado, aquí lo vamos a poner pos para que vean que es igual, digamos. Pos. Y entonces básicamente, ¿qué hacemos? Si pos es menos 1, igual a menos 1, o distinto, ¿no? En este caso, distinto de menos 1, correcto. Distinto de menos 1. Y lo encontró. Ahí está. Else, ¿qué hacemos? Básicamente, agarramos y distinto de menos 1. Aquí dice, si es distinto del elemento predominante, el elemento es distinto del elemento predominante, otra vuelta, ¿no? ¿Dónde está? Sí. El elemento, en este caso es dato, es distinto del elemento predominante.
¿qué es lo que hacemos? Vamos a redimensionar. Dimensionar, din más, y eso. Entonces, redimensionar, ¿dónde está redimensionar? Aquí no tenemos redimensionar, aquí tenemos redimensionar, din más, y todo esto. Ahí está. Esto es de ahí. Aquí necesitamos una llave. Si no, no va a ejecutar. Aquí necesitamos la llave de afuera. Ahí, ¿no? Ahí estuviese. A ver, ¿dónde está el error aquí? Este es mi llave que va ahí. Ahí. Aquí. Ahí ya está. Pos. Y ya está. De buscar lo mismo, redimensionar y el get. Y la columna. Y la columna, convertimos y la columna. Pos. ¿Sí? Aquí el get está igual. Nosotros le habíamos asignado valor EP y le cambiamos lo mismo. Aquí, lo mismo. Float, valor. Es igual a EP. La columna, si pos es diferente de -1, aquí que hemos puesto, si pos diferente de -1, básicamente valor es igual a versus de la posición pos. Ya. Y nada más. Hay muchas formas de hacer. Retornar valor. Listo. Y se acabó. Aquí me está mostrando la matriz de 1 a número de filas, número a número de columnas y ya está. ¿No? Ahí está. Redimensionar. Sparse. Vacía ya no me sirve. Y listo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? Usarlo, mi matriz esparcida. 2 a 78, en la fila 1 con 2 a 24, en la fila 1 con 1 lo cambio a 0, debería eliminar y muestro. ¿No? Y básicamente esa sería mi matriz esparcida.
desde ese punto de vista, ¿no? Vamos a ver. Ahí está, pero está muy grande. Ahí está mi matriz, ¿se está viendo? Sí, se ve. Entonces, fila 1, columna 2, 8. Aquí está el 8. Fila 5, columna 8, 15. 2, 4, 5, columna 8 a 15. Aquí está. Fila 1, columna 9, 18. Aquí está. Fila 8, columna 1, 25. Aquí está. Fila 3, columna 7, 1. Columna 7, 1. Aquí está. Fila 10, columna 3, 35. Aquí está. Fila 7, columna 2, 1. Aquí está. Fila 6, columna 5, 4. Aquí está. Todos están ahí. Después modifico. Fila 2, columna 2, 78. Fila 2, columna 2, 78. ¿Dónde está? Fila 2, columna 2. Ahí no está. Ahí te vamos a modificar. Fila 1, columna 2, 24. Ah, no, perdón, aquí. 78, 24, está bien. Fila 1, columna 9, estamos poniéndolo 0. ¿Cuánto era antes? 18, ahora se cambió a 0. Ahí está. Y está impresa de nuevo mi matriz. Si se dan cuenta, ahora ya está funcionando igual que lo que hemos implementado ahorita. Y esta es mi matriz esparcida. ¿Cuántos datos están? Solamente están unos cuantos datos, pero nosotros como usuario lo vemos de esta forma, ¿no? Como una matriz de verdad, totalmente completa. ¿Se entiende? Sí, señor. Entonces, esa sería mi representación de mi matriz esparcida bajo mi representación optimizada, ¿no? Aquí está, ¿ve? Entonces, esto lo tienen ahí en el texto. Si bien en el texto está tal vez con un valorcito más o de menos, pero está igual funcionando. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la representación de mi matriz esparcida. Ahora, ¿qué cosa cambiaríamos para hacerlo a nivel de bits? Obviamente, atiéndanme. Si yo quiero vector fila columna, esto ya no va a ser de enteros. ¿Qué va a ser? De forma de vector bit n bit, ¿no? Vector n bit. Un vector genérico bit. ¿No es verdad? Ya lo estuviéramos manejando desde un punto de vista de a nivel de bits. ¿Dónde está eso? Es la misma representación. Aquí está. Vector de dato, dimensión, número de fila y elemento predominante. Y el vector genérico, vector fila columna. ¿Ve? Es de un vector genérico, que ya hemos avanzado eso. Entonces, lo mismo vamos a hacer. Número de fila, número de columna, elemento predominante. Y aquí, ¿qué hacemos con esto? Calculamos cuántos bits va a necesitar mi vector genérico bits. Si yo tengo una matriz de 10 por 10, ¿cuántas posiciones yo voy a representar máxima? 100. Entonces yo digo calcular cuántos bits necesito para 100. 10 por 10, 100. ¿Cuántos bits me va a sacar él? 7 bits. Si yo quiero una matriz de 2 por 2, 4. ¿Cuántos bits necesitaría para la posición 4 como máximo? 2 bits. Si yo tengo una matriz de 5 por 5, ¿cuánto es? 25. ¿Con cuántos bits puedo representar máximo hasta 25 posiciones? Es la máxima cantidad de posiciones, la número 25. ¿Cuántos bits necesitaría? 5 bits.
¿Se entiende qué hace calcular bits? Sí, entiende. Entonces calculamos cuántos bits vamos a necesitar para esas posiciones. Y aquí dimensionamos mi vector de genérico bits de 10 elementos y cada uno de X posiciones. Es decir, 7 bits, 8 bits, 9 bits, 4 bits, dependiendo cuántos bits necesitemos para esas posiciones. Y esto es normal, el vector de datos de 10 elementos, el dimensión de -1, número de fila, número de columna y el elemento predominante. Esto es lo que cambiaría. Aquí está, estoy dejándoles ahí para que ustedes agarren y les hagan un screen y lo implementen. Elementos por esa cantidad de bits. Vacía lo podemos cambiar. Calcular número de bits. ¿Cómo calculamos? Facilito. Si yo tengo 100, entonces hago un while, ¿no es cierto? Digo, de 2 a la 1, si es menor la cantidad. Si es 100, 2 a la 1, 2 menor, sí, aumento. 2 a la 2, 4, menor, sí. Esto va a ir aumentando hasta que va a llegar un valor mayor y esa es la cantidad de bits que yo necesito. Facilísimo. ¿No es verdad? ¿Se entiende? ¿Se entiende calcular bits? Jóvenes, ¿se entiende? Sí, se entiende, ingeniero. Método set, lo mismo. Verificamos si fila o columna está en el rango. Calculamos fila columna y exactamente lo mismo que el otro lo pueden hacer. Ya lo hemos visto cómo hemos modificado. La diferencia es que cuando nosotros metemos el dato, metemos como vector aquí, pero cuando hacemos a vector de bits, decimos vector fila columna punto, insertamos, metemos el valor, este es el valor, y en qué posición en la dimensión menos más 1. ¿Por qué estoy poniendo en la más 1? Porque cuando trabajamos a nivel de bits, ustedes saben que no hay la posición 0, hay la posición 1. Entonces, aquí yo puedo estar metiendo en el B sub 0, en el vector de float, en el B sub 0, pero en el vector de bit tengo que poner en el B sub 1. Entonces, por eso le sumo más 1. ¿Se entiende? La dimensión más 1 del vector fila columna. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ustedes qué tendrían que cambiar a lo que ya hemos modificado ahorita? Solamente vector fila columna punto insertar. ¿No? Y vector buscar lo mismo. Aquí buscamos la fila y columna. Verificamos la posición. Si pasa de la dimensión, devolvemos la posición. Si no, menos 1. Redimensionar, lo mismo, ¿no? El método get, lo mismo. Ya hemos hecho esto. Entonces, queremos probar esto y sencillamente a nivel de bits va a funcionar exactamente igual. Entonces, tenemos a nivel de bits de 10 por 10, el elemento predominante es 10, metemos la misma matriz y sencillamente aquí estamos haciendo esto. Incluso las triangulares, ¿no? Estamos mostrando ahí. Hacemos correr y nos muestra la matriz, ¿no? Triangular superior. Nosotros queremos mostrar la matriz normal nomás. A ver, ¿dónde está? Lo podemos poner aquí. Ahí está. Entonces tenemos nuestra matriz, ahí está. Exactamente la misma que hemos hecho arriba, pero esta vez ya trabajando a nivel de bits. Si se dan cuenta, no hay diferencia con la matriz normal y esta es más optimizada que la otra. ¿Qué puedo hacer? Operaciones. Aquí la triangular inferior, la triangular superior me están mostrando, ¿no?
¿Y cómo lo hago? Como ustedes ya saben, sencillamente para mostrar o hacer operaciones, sabemos que tenemos que trabajar con dos ciclos, ¿no ves? Por de 1 hasta n y el otro es j de 1 hasta i, ¿no es verdad? Entonces, triangular inferior, triangular superior, operaciones de matrices, suma, resta, multiplicación, división, inversa, transpuesta, un montón de operaciones. Como con los operadores get y el set, o el insertar, como quieran llamarlo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces, una vez más voy a dar para que saquen captura e implementen esto lo que hemos hecho. Y en base a eso, ya cambian a la matriz de bits. Ahí está la clase. Esta es la que está corriendo. La que hemos hecho en la hoja, en el Word. Captura. Método set. Ahí. Ahí. Entonces ahí está set. Captura. Buscar y redimensionar. Captura. El método get y el método toString. Muy bien. Eso sería básicamente la matriz sparse. Matriz sparse bit, lo único que cambiarían sería lo mismo, solamente vector bit genérico BFC, calcular bits, y el método set, que es lo mismo, solamente insertar. En vez de poner B sub din, es BFC punto insertar. Siempre en la posición dimensión más 1, porque la dimensión a nivel de bit trabaja desde la posición 1, no desde la 0. Captura. Ahí. De la otra forma, si no, no es la misma. Pero ustedes ven, va a ser el otro, lo cambio. Captura. Captura nivel de bits, que este es lo mismo, no hay que hacer nada. Triangular superior, ¿no? Entonces, ahí está nuestro método que me va a permitir hacer operación. ¿Cómo lo utilizo? Nivel de bits, captura, y a nivel de entero. Bien, hasta aquí el avance. Hagan el práctico, por favor. El práctico 2 de matrices esparcidas más para el día del examen, que es el día 5 de noviembre. ¿Alguna duda, consulta? ¿Dudas, consulta? Jóvenes. Ningún ingeniero, y si no va a haber más por hoy, me procedo a retirarme. Buenas noches, que descansen.
Jóvenes, igualmente, que tengan buena noche, cuídense. Nos vemos en la siguiente clase.